Comenzamos con la doctrina del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo la semana pasada? Quiero, antes de seguirle a hablar del Espíritu Santo, retroceder al Antiguo Testamento para hablarle del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Recuérdese que el Antiguo Testamento siempre es una base para poder saber lo que Dios va a hacer en el Nuevo Testamento, en este caso en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Entonces vamos a ver el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Estuvo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Cómo obró el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Fue necesario el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Porque en la idea de nosotros, el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. Hay mucha iglesia que cree que fue la primera vez que el Espíritu Santo se manifestó realmente. Pero el Espíritu Santo siempre ha estado. Porque recuérdense que le dijimos quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Quién es el Espíritu Santo? Es, ¿verdad? Es Dios mismo, amén, manifestado en el Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo. Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero no son tres dioses, ¿verdad que no? Es un solo Dios manifestado en tres personas. Usted dirá, pero ¿cómo podemos entender eso? Pues es que usted y yo estamos aquí en la tierra, no lo podemos entender. Es como cuando el Señor nos dice a los que estamos casados que no son ya dos, sino son, pero realmente ¿cuántos somos nosotros? ¿Verdad que somos dos? Pero para el Señor somos, en unidad, amén, en propósito. Entonces yo quiero que se dé cuenta que el lenguaje del Señor siempre para muchos de nosotros va a ser difícil de poderlo entender. ¿Por qué? Por el lugar donde estamos, ¿verdad? Pero debemos de creer que el Señor lo que dice en su palabra es la verdad que Él nos quiere enseñar. Vamos a ir entonces a Zacarías capítulo 4, versículo 6. Aleluya. Es importante que nosotros conozcamos la obra del Espíritu Santo para que contemos con un amplio conocimiento de cómo obró en el pasado y lo que dice que haría en el futuro. Fíjese bien, porque hay una combinación, hermano. No podemos nosotros desligarnos del Antiguo Testamento y empezar a hablar un montón de locuras en el Nuevo Testamento. No, hay una correlación en toda la Biblia. Y hay gente que abusa aún al hablar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, usando profecías, usando manifestaciones, usando a los videntes y todo. Hermano, pero déjeme decirle que la Biblia siempre trae un orden y nunca se lo brinca. Entonces yo quiero que vea el orden que se establece en el Antiguo Testamento y el orden que también tiene en el Nuevo Testamento. Por supuesto que el orden del Nuevo Testamento lo vamos a ver después, pero quiero que se dé cuenta lo que dice en el Antiguo Testamento en referencia a lo que es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que fue necesario el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Pero verdad que casi no se menciona, ¿verdad? Aparentemente, se menciona más de 300 veces el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Amén. Y vamos a ver las 300 veces el día de hoy. Ya se asustó, ¿verdad? No, tranquilo, porque imagínense ver 300 y no sé cuántas veces el Espíritu Santo en el Antiguo. No salimos hoy, ¿verdad, hermano? Pero como usted ama la casa de Dios, diga amén. Dice entonces Zacarías 4:6. A ver, no me lo tienen ahí. Me imagino que se lo tiene. Entonces respondió y le habló diciendo. Ajá. No, pero usted no lee bien, usted no lee bien. A ver, una vez más, leamos todos juntos. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, un líder judío, en el tiempo de la restauración del templo. Óigalo bien. ¿Qué dice? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Puede sentarse. O sea, ¿en qué tiempo estamos hablando nosotros allí? En el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Y qué fue lo que dijo el profeta? Dios a través del profeta, aleluya, Zacarías. Dice, no lo van a hacer con su fuerza, no lo van a hacer con ejército, todo lo que ustedes lo van a hacer, va a ser con el Espíritu Santo, exactamente. Eso quiere decir
que era necesario el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque si no, no hubiesen podido hacer aquello que era necesario hacer. Entonces, vamos a ver el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo es de que obra Él en Israel y en todas las cosas que hizo Israel. El primer punto, entonces, son 4 puntos los que vamos a tratar en esta noche. Luego vamos a ver la promesa del Espíritu Santo, quizás el próximo sábado, y luego vamos a ver la manifestación del Espíritu Santo, y luego vamos a ver tantas cosas del Espíritu Santo. Pero todo es para que usted y yo, hermano, y para que la iglesia aprenda cómo es el mover del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Para hablarle de todo esto, yo tengo que recurrir al pasado para establecer una plataforma y hablarle acerca de cómo es que obra el Espíritu Santo. Porque mire, hermano, se han cometido, y se lo decía la semana pasada, se han cometido, hermano, tantas barbaridades en relación a la persona del Espíritu Santo, que dicen, esto lo hago por el Espíritu Santo, y el Espíritu, y hablan un montón de tonterías, hacen un montón de payasadas, hermano, se atreven a usar al Espíritu Santo como cualquier cosa, y eso no es el Espíritu Santo. A las manifestaciones de bulla, de gritos, a eso le llaman mover del Espíritu Santo. Oiga, que la gente se hace como culebra, que grita como no sé qué, como lobos, y se ríe como locos, y el desorden ese, el hablar en lenguas todo sin que nadie entienda y que digan, este es el mover del Espíritu Santo. Hermano, la iglesia ha dejado la Biblia y no la lee y no se da cuenta que el Espíritu Santo no es un desorden. El Espíritu Santo trae orden, primeramente a la persona en la cual se manifiesta y luego al lugar en el que Él visita. Por lo tanto, tenemos que hablar acerca de todo esto para que todos los payasos que están allá afuera, hermano, que hablan que el Espíritu Santo es esto y lo otro sin usar la Biblia y que dice que tienen una nueva revelación del Espíritu Santo, para desenmascararlos y a través de la Biblia darnos cuenta que eso no es a como ellos lo enseñan. Amén. Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? No lo podemos ver solamente en un sábado. ¿Cómo obró el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Esa es la primera pregunta que nosotros vamos a contestar. Recordemos que tuvo un papel, y esto se lo voy a decir rápido porque la semana pasada nosotros lo vimos. El Espíritu Santo tuvo un papel activo en la creación de todas las cosas. ¿Se recuerda que usamos esas citas bíblicas? Si no se recuerda, vaya al video, amén, y yo creo que, no, todavía no está, ¿verdad? No, todavía no está. Bueno, te va a tener que esperar, ¿verdad? O se recuerda o de repente allá le venden un CD por $5 ahí, ¿verdad? Híjole, para que lo pueda escuchar y que pueda usted tenerlo fresco en su mente. Entonces, recordemos entonces que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en primer lugar, tuvo un papel activo en la creación de todas las cosas. El Salmo 104:30, se recuerda que lo leíamos, ¿verdad? Y a ver, de repente se lo ponen los hermanos ahí. Esa es una. Estuvo activo en la creación de todo lo que es lo que el día de usted hoy mira, de toda la creación, seres humanos y todo. Envías tu espíritu, que dice, son creados y renuevas la faz de la tierra. Solo una cita le voy a dar para poder avanzar. Número 2, ¿cómo obró el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? El Espíritu Santo estuvo o estaba activo en la transmisión del mensaje de Dios a su pueblo. Oiga bien esto, el Espíritu Santo estaba activo en la transmisión del mensaje de Dios a su pueblo. ¿Qué le parece? ¿O el Espíritu Santo tuvo que ver con esto? Veamos algunas citas para poder corroborar lo que le digo. En el libro de Nehemías capítulo 9 versículo 20, ¿qué dice la palabra del Señor? Y enviaste, léalo conmigo por favor, y enviaste tu buen espíritu, ¿para qué dice? Para enseñarles, ajá. Y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Fíjese, el mensaje venía por medio
del Espíritu Santo. ¿Ok? En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, versículos 2 y 3, mire, los salmos que usted ve en la Biblia, hermano, son inspirados por Dios. Y mire lo que dice el salmista en referencia a algunos de ellos. El Espíritu de Jehová, ¿qué dice? Ahí está hablando David. El Espíritu de Jehová, ¿qué dice? Ha hablado por mí, dice, aleluya. Yo pensé que se iba a gozar, ¿verdad? Y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que quién era el que transmitía el mensaje de Dios? El Espíritu Santo inspiraba a los hombres para que hablaran la palabra del Señor. Recuérdese que es el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué sigue diciendo el versículo 3? El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. También podemos leer Hechos capítulo 1, versículo 16, 1:16 del libro de los Hechos. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo, a ver, léalo, habló antes por boca de David acerca de Judas. Mire, David no sabía quién era Judas. David no sabía si iba a existir un Judas. David no sabía lo que le iba a pasar a Judas, pero alguien sí ya sabía. Entonces, hermano, Dios lo mandó al infierno. No, porque Judas tuvo la oportunidad. Que fue guía de los que prendieron a Jesús. Dese cuenta de esto entonces. Entonces yo le hago la pregunta. El mensaje del Antiguo Testamento, ¿por quién era llevado? Por el Espíritu Santo. Se lo estoy mostrando con la Biblia para que se dé cuenta la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Los profetas de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para declarar la palabra de Dios. En el libro de Números, capítulo 11, 29, dice de la siguiente manera. 11:29 del libro de Números. Estos están muy lentos allá, hombre. Mire, hasta las citas se equivocan. Ya lo vamos a despedir. Vamos a dar su tiempo y... Ahí está. 11:29. ¿Qué dice? ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Mire la importancia que tiene el Espíritu Santo en ese tiempo. Aleluya, alabado el nombre del Señor. Y ahí está hablando de Saúl, ¿ok? En el 10:5, luego brinquémonos al 7. No, es del 5 al 7, perdón. El libro de Primera de Samuel 10:5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa. O sea que estaban en un mover del Espíritu Santo tremendo, ¿verdad? Y ellos profetizando, dice. Y cuando habla ahí de profetizar en el Antiguo Testamento, es que Dios está hablando por medio de ellos a través del Espíritu Santo, porque del Espíritu Santo viene la profecía. ¿Ok? Amén. Órale pues. Sigamos leyendo. Entonces el Espíritu de Jehová, léalo conmigo. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. ¿Se da cuenta? Y profetizarás con ellos. Y oiga lo que dice ahí, por favor, porque ahí hay algo muy importante. ¿Y qué dice? Y serás mudado. ¡Aleluya! Mire lo que está causando allí el Espíritu Santo. Porque cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, hermano, nos transforma. Si verdaderamente hay manifestación del Espíritu Santo, debe de haber un cambio en nosotros. No me venga solamente con bullas. Dice que Saúl fue transformado a otro hombre.
Tremendo. O sea, tuvo la oportunidad. Al 7, vamos al 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, aleluya, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. ¿Qué lo hacía que Dios estuviera con él? La presencia del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué nos hace diferentes a nosotros como iglesia? La presencia del Espíritu Santo. Yo sé que no se goza, pero yo sí. Gloria a Dios. Ahora brínquese al 10, por favor. Al versículo 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿Se da cuenta la hora del Espíritu Santo? Ahí había necesidad de estas cosas. Fíjese la importancia que tiene. Entonces, porque estamos hablando de cómo obró el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 14 al 15, le estoy mostrando escrituras para que se dé cuenta usted de la obra del Espíritu Santo. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual, ¿qué dice? Vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Mire cómo viene la palabra, aleluya, del Señor a sus profetas. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat, Jehová os dice así. Ahí no dice, a lo mejor Jehová dice así, porque el Espíritu de Dios había venido sobre él. ¿Se da cuenta la seguridad, la convicción que tiene este hombre cuando habla? Porque el Espíritu de Dios está sobre él. Los de ahora adivinan, los de ahora dicen palabras así generales, nunca específicas, para ver si le atinan alguna, ¿verdad, hermano? No, estos profetizaban, pero al punto. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios, dice. Esa era palabra dicha por el profeta, pero por la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo impartió liderazgo al pueblo de Israel. Oiga bien, a ver, párate, hermano, no, eso no lo dice la Biblia, dice usted, ¿verdad? Eso te la estás inventando tú. Para que vean la obra del Espíritu Santo, no solamente en toda la creación, sino cuando el Señor escoge a su pueblo es ayudado y es ministrado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo impartió liderazgo al pueblo de Israel. El Espíritu Santo podía venir sobre las personas a fin de capacitarlas para un servicio especial. Lo mismo que el día de hoy. El Espíritu Santo da dones a los hombres para hacer cierta obra y cierto servicio dentro de la iglesia. Mire, en el Antiguo Testamento de la misma manera. Solo que allá nos explica como en el Nuevo Testamento, porque a nosotros se nos ha revelado todo. Yo pensé que se iba a gozar, ¿verdad? Todo se nos ha revelado a nosotros como iglesia. Yo por eso me siento, hermano, privilegiado. Porque el Señor a nosotros nos trajo la revelación por medio de su Hijo Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Mire lo que dice Génesis 41, versículo 38 al 39. ¡Ah, gloria a Dios! ¿Cuántos se gozan, hermanos? Gócese porque Cristo ya viene. No, pero yo la cara que le miro, yo no creo que usted crea que Cristo viene, hermano. Está así como medio dudoso usted, ¿verdad? O no quiere que Cristo venga. Y dijo Faraón a sus siervos. Ese fue el momento cuando Faraón había tenido los sueños. Óigalo bien. Y no había manera de poder saber qué onda con los sueños. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Yo le hago la pregunta, hermano. ¿Estaba el Espíritu de Dios en José, sí o no? ¿Y cómo se atreve usted a decir amén? ¿Por qué dice usted amén? Porque oiga lo que hace. Mire, hermano, solamente alguien que tenga el Espíritu de Dios podía hacer lo que hizo José con el sueño de Faraón, de poderlo interpretar al pie de la letra. Eso solamente lo podía conocer Dios.
lo profundo del hombre. Por eso allí estaba el Espíritu de Dios. Ahora, en ese momento el Espíritu de Dios se manifestó no para que José se la llevara de, yo interpreto sueños. No, había un plan redentor en esa manifestación del Espíritu Santo. Como cuando Daniel recibe también, aleluya, la interpretación de los sueños de Nabucodonosor. No era para que ellos se lucieran, sino para que ellos, aleluya, en base a la obra del Espíritu Santo, pudiesen continuar con la obra redentora de Dios, no solamente con su pueblo, sino de toda la humanidad. Porque lo que hace Dios en el pasado, en el Antiguo Testamento, lo hace pensando también en nosotros. Lo tenía en mente a usted y a mí. Qué maravilloso es esto, hermano. Todo lo hacía de esta manera. Entonces dice el versículo 39. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. ¿Quién le había dado esa capacidad? En el tema que estamos, ¿quién le había dado esa capacidad? El Espíritu de Dios, exactamente. Porque había necesidad, aleluya, de que José fuese puesto en esa posición, porque habían 70 personas, aleluya, que iban a tener que llegar, porque recuérdese de que de esas 70 personas venía un Salvador. Aleluya. Gózate, iglesia. Santo Dios, bendito su nombre. A ver, vayamos a Éxodo 31 del 1 al 11. Recuérdense que estamos hablando de cómo el Señor impartió el liderazgo al pueblo de Israel, aleluya, y podía capacitar a las personas para un servicio especial. Eso es lo que estamos viendo, fíjense, ¿cómo obró? En el libro de Éxodo 31, 1 al 11 dice: habló Jehová a Moisés diciendo, dale. Mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado. A ver, dígalo conmigo, por favor. ¿Qué dice? No, dígalo más recio. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. Y mire para qué lo llenó, por favor. Mire para qué lo llenó. En sabiduría y en inteligencia. O sea que estaba el don de sabiduría y el don de inteligencia, pero manifestado de otra manera. No, si le entro a esto, olvídese, no terminamos acá. En ciencia y en toda arte. El Espíritu de Dios. ¿Qué le parece? Pero ¿para qué esto? ¿Para qué esto? Sigamos leyendo. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Pero ¿y qué? O sea que las riquezas entonces, ya ve, pastor, que ahí está la prosperidad, ¿verdad? No. ¿Qué era lo que tenía en mente el Señor en ese momento? El templo, el tabernáculo, exactamente. El lugar en donde Él, aleluya, le iba a mostrar al hombre cómo se debía de acercar a Él. Y para que tuviera una idea, una pequeñita idea de cómo es el cielo, de cómo es el templo allá en el cielo. Glorioso Señor, ¿verdad, hermano? Trajo la maqueta de allá arriba y nos la trajo para abajo. Santo Dios. Y dijo, pero no lo van a poder hacer si no les ayudo. Necesitan siempre, porque nosotros siempre vamos a necesitar la ayuda de Dios. Por eso dice, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Vemos la obra del Espíritu Santo. Vemos cómo obró el Espíritu Santo. Y dice, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Aleluya. Mire, hermano, ahí no habían que pulgadas, que centímetros todavía. Y el Señor, no sé qué metro usaron, no sé qué sierra usaron, pero una cosa sí le digo, Dios le dio esa capacidad por medio del Espíritu Santo para trabajar en toda clase de labor. Sigamos. Siga, hermano.
Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Santo Dios. El tabernáculo, ahí está la respuesta. Ya, porque cuando la gente oye oro, plata, bronce, aleluya, dice, ahí está la prosperidad, pastor, dice. No, mire, ¿para qué era la manifestación del Espíritu Santo? Para que hubiera un lugar en donde se pudiese adorar al Señor. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo. Sigamos. Hasta el versículo, a ver hasta dónde es, hasta el 11. La mesa y mire todo lo que ellos estaban encomendados a hacer. Y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso. O sea que todo esto tuvo que ver el Espíritu Santo, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base. El versículo 10, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón. Mire, que todo esto viene de sabiduría de Dios, del Espíritu Santo, porque todo el plan de Redentor tiene que ver con el Espíritu Santo. Desde el Antiguo Testamento ya nos está mostrando que todo esto, aunque lo hicieron los hombres, pero lo hicieron llenos del Espíritu de Dios. Las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. Y dice el versículo 11, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario harán conforme a todo lo que he mandado, dice. Entonces yo le hago la pregunta, ¿era necesario el Espíritu Santo? En el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, en el servicio, en la adoración, en la obra que tenían que hacer, era necesario y estaba presente de una manera muy especial. Santo Dios, brínquese al 35 porque seguimos leyendo la Biblia. Hoy sábado leemos mucho la Biblia, hermanos. Capítulo 35, versículo 30. A ver, 35-30 del mismo libro, sí. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Ya se da cuenta cómo lo repite, ¿verdad? Y lo ha llenado del Espíritu de Dios. En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Qué lindo es nuestro Dios, hermano. De veras que Dios es lindo. Para proyectar, oiga esto, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. ¿Cómo? ¿Cómo es posible esto? Y en la talla de las piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón, oiga lo que hizo ahí, mire, dio liderazgo y dio la capacidad de también poder enseñar. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. 35. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo de Dios lo hizo todo. Eso es como obró el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Pero también nosotros sabemos que el Espíritu Santo descendía sobre cierto tipo de varones para que pudiesen levantarse y pelear las guerras del Señor. Dígame un ejemplo. Aquel dice Sansón, mire.
Dice que el Espíritu de Dios descendía sobre Sansón y agarraba a los filisteos como él quería, ¿verdad? Amén. El Espíritu de Dios descendía sobre venía sobre otro. ¿Para qué? Para poder pelear las guerras del Señor. Y esos hombres eran transformados a otros hombres cuando venía el Espíritu Santo de Dios sobre ellos. Entonces vemos que el Espíritu Santo estaba muy activo en la obra de Dios. Aleluya. Para con su pueblo. ¿Y cuántos de aquí creen que era indispensable? Era indispensable para la obra de Dios con la humanidad. Ese es el primer punto. El segundo punto. ¿En qué entonces ayudó el Espíritu Santo a Israel? ¿En qué entonces ayudó el Espíritu Santo a Israel? Fue quien les ayudó entonces para ser guiados por el desierto. Porque en Moisés estaba el Espíritu de Dios. Amén. Y él era a través del ángel, el ángel de Jehová, el que le hablaba, pero él tenía la capacidad de poder entender el mensaje y de poder ser guiado. Porque si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, usted no entiende el mensaje y no se deja guiar por el Señor. Uno. Entonces, ¿en qué entonces ayudó el Espíritu Santo a Israel? Les dio capacidad a algunos siervos para poder enseñar la palabra de Dios. Óiganlo bien, ya lo vimos. Fue quien se encargó de la repartición de capacidades para la obra de Dios entonces. Recuérdese que él separó a los levitas, separó a la familia de Aarón. Ya aprendimos cómo fue que agarró a estos hombres y les dio don de ciencia, de sabiduría, de arte y de todo ese tipo de cosas para poder hacer lo que quizás el sacerdote no podía hacer. Amén. Lo que quizás Moisés no podía hacer. Pero fíjese cómo Dios nos da los recursos necesarios si nosotros los sabemos usar. Amén. A veces es el problema de nosotros como hijos de Dios, que no vemos a nuestro alrededor, sino que queremos nosotros solos. No, debemos de ver todo lo que está a nuestro alrededor para poder nosotros capacitar de mejor manera nuestras vidas. Usted puede saber algo muy bien, pero siempre usted y yo vamos a necesitar de lo que le ha dado el Señor a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Porque todos nos edificamos unos a los otros. Amén, iglesia. No somos llaneros solitarios. Diga conmigo, todos nos necesitamos. We all need each other. Ah, míralo. Ya ve, para que vea, hasta se me torció la lengua. Todos nos necesitamos. No hay nadie en la iglesia que pueda decir que no necesita a su hermano. El día que usted piense de esa manera, yo no creo que el Espíritu Santo está en su vida. Porque el Espíritu Santo aún nos hace ser humildes. Bendito el nombre de nuestro Dios. Entonces fue quien se encargó de la repartición de capacidades para hacer la obra de Dios. Fue el poder manifestado en los líderes de Israel para llevar a cabo la victoria de Israel contra sus enemigos. Mire, cuando Nehemías se levantó, cuando Zorobabel se levantó, cuando Josué se levantó, allá en el tiempo de Esdras, era el Espíritu de Dios detrás de cada uno de esos hombres. Y tenían gran oposición. Pero por eso el Señor le habla, aleluya, a Zorobabel y le dice: Zorobabel, yo sé que el monte se puede ver muy grande, yo sé que la obra se puede ver imposible, yo sé de que todas las puertas están tiradas, los muros están quemados y no hay manera de que tú pienses de que podemos nosotros, que ustedes pueden levantar otra vez esos muros, esas paredes y ese templo. ¿Sabes qué? No es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Él movió el corazón de Ciro. Fue su Santo Espíritu el que lo hizo. Él movió el corazón del pueblo para que se levantara y empezara a obrar. Fue el Espíritu Santo el que lo hizo. Dese cuenta de esto. No, nosotros no podemos decir yo no necesito el Espíritu Santo. Y ese es el problema de la iglesia al día de hoy. Que pareciera ser que nosotros, solo nosotros la queremos hacer en el camino, en este camino cristiano. No, usted y yo necesitamos llenarnos del Espíritu Santo para poder tener la capacidad de poder seguir adelante y de ser de bendición. ¡Aleluya! ¿En qué entonces ayudó el Espíritu Santo a Israel?
fue, aleluya, quien les mostró a sus profetas lo que había de venir en el futuro. Oiga, qué tremendo es esto. Le daba aliento al pueblo. Aun cuando el pueblo fracasó, aun cuando el pueblo desobedeció, los profetas, aleluya, inspirados por el Espíritu Santo, vinieron y dieron palabras tanto de juicio como también de esperanza. Porque cuando se le muere la esperanza a alguien, hermano, usted se tronó. ¿Sabe cuál es la razón número 1 de la depresión? La falta de esperanza. Porque usted piensa que ya no hay nada que usted pueda tener en la vida, que usted pueda esperar. La falta de esperanza es una cosa muy horrible. ¿Por qué la gente se quita la vida? Porque cree que ya no hay esperanza para ellos. Pero dése cuenta que la palabra de los profetas, aunque era dura, aunque era de juicio, siempre esa palabra venía acompañada de, pero va a venir el Mesías un día. Ustedes no lo van a ver, pero hay una iglesia que lo va a ver y va a saber de Él y va a alabar su nombre. ¡Aleluya! ¡Santo Dios! ¡Ese es Jesús! Le mostró a sus profetas lo que había de venir en el futuro, que Dios tenía preparado tanto para Israel como para el resto del mundo. Porque Jesús no solamente es para los judíos, es para todos. Amén. Para todos. Y esa profecía fue dada allá en el Antiguo Testamento por hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se recuerda cuando el profeta Isaías dice, el Espíritu de Dios, verdad, está sobre mí, por cuanto me ungió? ¿Quién cree que estaba dando esa palabra realmente? ¿Ah? ¿Usted cree que la estaba dando el hombre natural llamado Isaías? ¿O era un hombre lleno del Espíritu de Dios que estaba profetizando exactamente lo que Cristo iba a hacer cuando viniera a la tierra? Por supuesto. Y nacerá de una virgen, dijo el profeta también. Y nacerá en Belén, dijo. Aleluya. ¿Ah? ¿Inspirado por qué? Por el hombre, adivinando. Ellos no estaban adivinando, ellos estaban afirmando, aleluya, lo que Dios iba a hacer, y estaban seguros porque no eran ellos, era el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que hablar por medio del Espíritu Santo no es cualquier cosa? ¿Ah? Los hombres que hablaron por medio del Espíritu Santo, hermano, lo hablaron con seriedad, lo hablaron con convicción, y la palabra que hablaron diciendo que era el Espíritu Santo, diciendo que era Dios, se cumplió al pie de la letra. El día de hoy se usa el Espíritu Santo supuestamente y no se cumple nada. Y la iglesia, amén, y la iglesia le sigue diciendo, siervos de Dios, siervos ungidos, siervos llenos del poder. No, tenemos que parar eso. No lo dice la palabra del Señor, que si la palabra de tal profeta no se cumple, sea llamado ese profeta ¿cómo? Un mentiroso. Con presunción habló, dice Moisés allá en Deuteronomio. Gloria a Dios. La diferencia entre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento a el día de hoy es que nosotros tenemos la revelación completa de cómo realmente obra el Espíritu Santo. Ellos veían las manifestaciones, pero no tenían ninguna enseñanza en referencia al Espíritu Santo. ¿Quién fue el primero que habló del Espíritu Santo? En el Nuevo Testamento. Exactamente. ¿Y por qué él habló del Espíritu Santo? ¿Se da cuenta? ¿Por qué él pudo hablar del Espíritu Santo? ¿Por qué nadie más lo pudo hacer? Porque él es el que lo da. Porque son... Amén. Él puede detallarnos. Puede decirnos todo. Pero como no había venido todavía el Rey de Reyes y Señor de Señores, todavía no se había revelado todo. Entonces yo quiero que entienda esto, que entienda los tiempos de Dios. Y que se dé cuenta que hay diferencia entre lo que es el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Pero la obra del Espíritu Santo se da cuenta que siempre es la misma. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, hubo problemas espirituales en el Antiguo Testamento. Que los hubieron.
Y yo quiero tratar algunos de ellos. Porque así como hay manifestaciones del Espíritu Santo falsas el día de hoy, que tenemos nosotros el conocimiento pleno del mismo, imagínense en el Antiguo Testamento. Habían personajes que aparentemente hablaban por el Espíritu. Pero ¿cómo nosotros distinguimos que estaba hablando por el Espíritu o no estaba hablando por el Espíritu? Que era verdad lo que estaba diciendo o que no era verdad lo que estaba diciendo. Porque habían profetas buenos y profetas malos. Y cada profeta que daba una palabra la hacía por medio de algún espíritu. ¿O no? Sí, porque supuestamente si usted profetiza, si usted dice que profetiza, tiene que ser por el Espíritu Santo. Si no profetiza por el Espíritu Santo, por otro espíritu está profetizando. Amén. Le voy a poner algunos ejemplos. Ya vimos que hubieron manifestaciones del Espíritu Santo, ¿cierto? Bueno, hubieron buenas y hubieran malas, ¿verdad que sí? Leamos lo que dice, vayamos a Jeremías 14 al 16. Vamos a ver las falsas manifestaciones espirituales en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Mire que ya voy por el tercer punto. Dele gloria a Dios. Pero ahí te vas a quedar, pastor, a decir ahorita. No, tranquilo. Si usted le dice gloria a Dios, amén, aleluya, vamos a entrarle fuerte. Por eso vamos por secciones acerca del Espíritu Santo. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. O sea, había falsos profetas en el tiempo del Antiguo Testamento. Y Dios lo sabía. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Pero ellos decían que sí, ¿verdad que sí? ¿Y cómo usted podía distinguirlo? Visión mentirosa. Oiga, esa palabra que aparece ahí, ¿qué dice? Adivinación. Estaban adivinando los tremendos. Vanidad. Párele ahí. Dese cuenta de una cosa, de la falsa profecía todo el tiempo, del falso mover del espíritu. Vanidad. Se enfocan en la vanidad. Y eso va contrario a lo que el Señor opina acerca de lo que es la vanidad de este mundo. Entonces, cuando oiga vanidad usted en una supuesta profecía, se le tiene que parar las antenitas. Porque no va conforme al concepto, a la ideología de Dios. Dice, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. 15. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. ¿A cuánto les gusta esa palabra? No va a haber espada ni hambre. A ver. Yo le estoy haciendo la pregunta. ¿A cuánto les gusta esa profecía? No sea mentiroso, sí, nos gusta. Claro que nos gusta. ¿A usted le gusta, Y no le gusta que... ¿Verdad que no? Pero esa palabra debería ir acompañada con algo. Si yo la recibo, hay una responsabilidad de mi parte. ¿Sí o no? Pero si yo no cumplo con la responsabilidad y todavía quiero esa palabra, es ahí donde hay engaño. Yo quiero que me entienda esto, por favor. Porque eso pasó en el pasado y está pasando el día de hoy. Por nuestra torpeza, por nuestra carnalidad. Esa es la gran verdad. Sigamos. A ver, ¿dónde me quedo? Vamos a comenzar. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles. Oye, ya leí el 15 también. ¿Lo leí todo? Sí, va, ok. Y el pueblo a quien profetizan, oiga bien, no solamente ellos los que profetizaron, sino dice, y el pueblo al que profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada también. Tanto unos
como los otros. Y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré mi maldad. Derramaré su maldad. Tanto los que profetizaban como los que escuchaban y hacían caso a las profecías esas. O sea que es cosa seria. Porque aquí el problema es que se está usando supuestamente el Espíritu de Dios para hacerlo. Recuérdese lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Para todo pecado dice que hay perdón, ¿verdad? ¿Menos para cuál? Ajá. Cuidado, hermano, cuando jugamos con este tipo de cosas. ¿Cuántos alaban al Señor? Miremos también Jeremías 23, 32. ¿Brincaste al 23 vos? He aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan. Ahora mire cómo le agrega esto. ¿Qué dice? Sueños mentirosos, dice. ¿Qué soñaste? ¿Qué soñaste? Oye, es que los sueños, que yo soñé, que no sé qué, no sé cuánto. Y dice, es que soñarán sueños, dice, ¿verdad que sí? Cuidadito con eso, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver después. He aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan. Y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié, ni les mandé, y fíjese esto por favor, porque lo que Dios siempre envía trae provecho, produce fruto. En cambio aquí dice, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Por qué? Porque no era palabra de él. Sigue leyendo. Y cuando te preguntara este pueblo, o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote, o al pueblo que dijere, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Mire, hermano, por eso le digo, jugar con estas cosas espirituales, porque aquí cuando está hablando él de que hablan en nombre de él, es que están diciendo el Espíritu de Dios está hablando por mí. Y están pretendiendo que la gente les escuche, les obedezca, y ellos están creyendo mentiras y están causando una gran desgracia en todo el pueblo. Dios aborrecía eso en el pasado y lo aborrece en el presente. Hermano, yo no sé cómo no les tiemblan a ellos las manos, los pies y todo para hablar y decir, Jehová me mostró, fuera de la Biblia. Y se ponen a hablar un montón de tonterías y a la gente le gusta, porque a la gente le gusta ese tipo de mensaje, le gusta lo misterioso. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, ¿qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Siga. Y nunca más os vendrán a la memoria decir profecía de Jehová. ¿Se da cuenta? Porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Pervertisteis. Sigamos. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová? ¿Y qué habló Jehová? 38. Mas si dijeres, profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijiste esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová. ¿Sí está entendiendo el lenguaje que está usando? No se metan a decir que algo es de Jehová cuando no están seguros, cuando saben que no es cierto, no lo hagan, dice. Eso es lo que está diciendo realmente. Si les dijeran a ustedes, es profecía de Jehová, ¿ustedes qué tenían que contestar? No pueden decir profecía de Jehová es esta. ¿Por qué? Porque están mintiendo. Sigamos. Por tanto, he aquí yo os echaré
yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. O sea, ahí está hablando de excomulgar por usar el Espíritu de Dios de manera falsa. Por tanto, bueno, eso ya lo leímos, ¿verdad? 40. Y pondré sobre vosotros afrenta, ¿qué dice? Usted sabe lo que significa afrenta perpetua. Todo el tiempo, para siempre. ¿Por qué? Porque están jugando con algo muy, muy delicado. Muy delicado. Mire, es que si uno conoce a Dios, tiene temor a Dios, no se puede atrever a hablar de semejante manera. Porque uno no solamente está quedando mal para con Dios, sino que le está haciendo daño al pueblo. Y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Esa palabra, hermano, está fuerte, ¿verdad? Y está seria. Para que este pueblo aprenda y sepa que no se puede jugar con el Espíritu de Dios. Porque mire, yo puedo venir a usted y engañar, decir, fíjate que el Espíritu de Dios me mostró esto y esto y esto. Y usted a lo mejor dice, fue el Espíritu Santo, entonces lo que tú digas, pastor. ¿Sí me entiende? Y yo pueda de esa manera controlarlo, manipularlo, lisonjearlo. Es que es peligroso, es muy peligroso. Y eso es lo que hacen estos sinvergüenzas. Dice, el Espíritu de Dios me dijo que me dieras a tu hija, que me dieras tu dinero, que esto, que lo otro. Mentira. No puede ir el Espíritu Santo hablando en contra de lo que Él mismo estableció en su palabra. Amén, iglesia. Dele gloria a Dios porque el Señor nos está dando de su palabra. Aleluya. Mire, rápidamente entonces vamos a ver esto. Las falsas manifestaciones espirituales en el Antiguo Testamento. Porque se pueden ver de muchas maneras. Mire, regularmente las cosas que pasan, el poder que de repente muestran los brujos, las señales, porque allá afuera, hermano, hay tremenda gente, tremenda, que hace cosas que usted dice, uy, ¿cómo está ese poder y todo, verdad? Hacen hechicería, brujería y todo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento también se dio ese momento. ¿Se recuerda cuando Dios envió a Moisés y le dijo, ve y ve a hablar con Faraón? ¿Y qué, Señor? ¿Y qué me van a escuchar? ¿Y cómo crees tú que? ¿Qué tienes en tu mano? Le dijo. Pues aquí tengo esta vara, le dijo, toda podrida y todo. ¿Ah? Tírala, le dijo. Y que la tira él, ¡fum!, se convierte así. Ve con Faraón, por favor, y le haces esto. Se la tiras ahí a Faraón. Y va Moisés, dije, así sí se vale ese Moisés. Y va Moisés ahí bien entusiasmado y que le tira la vara esa. Ay, Faraón, así como va, no muy sorprendido Faraón, va, fíjese, ¿ves? Yo quiero que se dé cuenta de las manifestaciones espirituales. No todo porque se ve así como mágico, como poderoso, como significan que son de Dios. Dios le dijo a Moisés que hiciera eso. Pero mire lo que hacen los brujos y los magos. Ahí en Éxodo 7:8, a ver rapidito, hermano. Esto solo vamos a ver así, ligerito. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, mire, mostrad milagro. Y ahí tiene que ver la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que obra los milagros. ¿Sí o no? Él da el don de milagros. Dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Fíjese, ¿ves? Gloria a Dios. Siga. Hasta el 13. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Manifestación tremenda de Dios, ¿verdad que sí? Entonces llamó también, mire, fíjese cómo es el diablo miserable. Imitando, ahí está imitando. Llamó también Faraón a sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Ajá. Esa es una manifestación espiritual, ¿sí o no? Pero no es de Dios. No es de Dios. Ahí hay dos manifestaciones. Una espiritual de Dios, del Espíritu Santo, y la otra del enemigo.
Porque la brujería no va con Dios. Amén. ¿Dónde me quedé? Ahí me quedé. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Se quedaron sin vara. ¡Aleluya! Ahí le demuestra el poder de Dios a usted. Pero lo que yo quiero mostrarle es las falsas manifestaciones. La gente se sorprende cuando ve cierto tipo de magia. ¿Ah? Y dice, y esa gente usa a Dios, usa el nombre de dioses. Y la gente dice, esto es de Dios, tiene que ser de Dios porque mira lo que hizo, ¿verdad? No necesariamente. El caso de Balaán el profeta. Amén. Que intentó maldecir al pueblo de Dios por su avaricia. ¿Qué espíritu estaba en ese momento ahí? Fíjese, y él hablaba con Dios, Balaán hablaba con Dios, Dios hablaba con Balaán. Pero llegó un momento en que la avaricia vino hacia él, le dijo a Balac, no, yo no quiero, no, ven, te vamos a dar plata. Pero profetiza en contra, o sea, usa el espíritu. Porque recuérdense que el Espíritu Santo de él viene la profecía. Usa la profecía. ¿Para qué? Para maldecir a Israel, le dijo. ¿Y sabe que Balaán intentó hacerlo? ¿Verdad? Pero no le salían las palabras. Se queda, yo bendigo, decía. No Balaán, maldice. Yo bendigo, decía. Dalo otra vez. Bendigo, decía. Yo te pagué para que los maldigas. Y él le dice, pero es que al pueblo del Señor no se puede maldecir. No lo podemos maldecir. Aleluya. Hermano, usted y yo estamos protegidos por el Señor. Y desde allá atrás nos muestra el Señor que no hay brujo, ni hechicero, ni nada que pueda contra su pueblo. Aun cuando usted se muera. No que quiero que se muera. Ni a su tumba le van a poder hacer brujería. Ni se van a, ni su cómo se llama se va a prestar para que le hagan ahí un encanto y todo. Va a decir, ¿aquí quién está? ¿Quiere que mencione algún nombre? No quiere que mencione ningún nombre. Vos a mi nombre. Aquí está Luis de la Cruz. Pero ese le servía al Señor, sí. No, aquí no puedes vos. Aquí no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque era un hijo de Dios. Mejor se van a buscar a otro. Pero esos no menciono nombres yo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ay, Señor. Se vendió e hizo conforme, aleluya, a lo que le habían ofrecido. El espíritu, fíjese pues, tenía el espíritu de Dios, pero luego por amor al dinero, se da cuenta, ahí hay una falsa manifestación espiritual y que se le podía creer, porque lo que hizo el tremendo luego fue seducirlos con las mujeres de una nación extranjera para que pecaran, para que fornicaran con ellas, y lo logró el tremendo. Espíritus engañosos, amén, que tratan de suplantar la presencia del Espíritu Santo. Pero imagínense a Balaam diciéndole, porque cuando ellos sabían que era un profeta de Dios, entonces cuando viene Balaam y les dice, no, pero miren, y empieza a incitarlos para que se metan con las mujeres, dice, pero es un profeta de Dios, este trae palabra de Dios, entonces, pues no está malo el hacerlo, ¿verdad? Ahí está el problema, porque es ahí donde nosotros podemos discernir si es el Espíritu de Dios o si es otro tipo de espíritu malvado. Aleluya, gloria a Dios. En el primero entonces vemos, aleluya, el espíritu de poder del Espíritu Santo cuando se come cuando la vara de Aarón se come las otras varas de aquellos, ¿verdad? En el caso de Balaam vemos cómo el Señor cubre. Porque mire, esa lucha que estaban teniendo cuando Balaam quiere mandar la maldición es una lucha espiritual.
Israel no sabía que le estaban tratando de mandar una maldición, pero Dios sí lo sabía. Y aunque Israel no lo sabía, no importa eso. Cuando Dios está a cargo de su pueblo, Dios se encarga de proteger a su pueblo. Aleluya. O sea que a usted lo pueden estar atacando y usted ni está sabiendo. Pero tranquilo, dijo el salmista, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Ay, hermano, somos un pueblo confiado en el Señor. Aleluya. Cubiertos. Aparecen los profetas de Baal. En los profetas de Baal, ahí hay un espíritu. ¿Qué espíritu se mueve en esos profetas? Y había un reto entre uno y otro. ¿Se da cuenta? Manifiesta. Ahora, ¿quiénes tenían más gente? ¿Los profetas de Baal o Elías? A ver, dígame. ¿A quiénes tenían más embobados? Por decir, ¿eran los profetas de Baal los que tenían más popularidad o era el profeta de Dios Elías el que tenía más popularidad? Los profetas de Baal. ¿Pero por qué? Porque le daban por su lado a la gente. En cambio viene Elías y los llama y le dice, ustedes se han apartado del Señor, le dice, ustedes necesitan volver, le dice, ¿dónde está el celo que deben demostrar por Jehová? Le dice. Dos espíritus, manifestaciones falsas. Y muchas veces la multitud hace que nosotros creamos a la mentira porque nos sentimos como, es que si yo no creo se van a burlar de mí, ¿qué van a decir de mí? ¿Y qué importa lo que digan de nosotros? ¿Ah? ¿Qué importa eso? Santo Dios, aleluya. Los falsos profetas de Baal tenían engañada a la gente a través de supuestas manifestaciones y falsas creencias. El Dios de la fertilidad, el Dios de esto, el Dios de, híjole, de la cosecha, todo eso era Baal. Pero todo lo que pasa en la tierra, todo fruto, toda agua, todo lo que usted puede, tiene que ver con la subsistencia de nosotros, es Dios a quien hay que darle la gloria y la honra. Porque Él es el creador de todas las cosas y el sustentador de las mismas. La ignorancia de la gente les hace pensar que es este Dios, que es este palo, que es este yeso. No, hermano. Esa es la mentira más grande que se ha creído la gente. ¿Pero por qué? Porque hay espíritus engañadores. Así los hubo allá en el pasado y los hay en el presente. Pero miren la obra del Espíritu Santo, porque Elías solo, pero no necesitaba a nadie más que al Espíritu Santo. Mire, si Elías no tiene el Espíritu Santo, se acobarda. No los enfrenta, no gana la victoria. Pero como tenía el Espíritu Santo, eso marcó la diferencia. Y el Espíritu Santo fue el que descubrió realmente la falsedad de otros espíritus. Santo Dios, alábale que Él vive. Otra manifestación. Este es el mejor de los casos, diría yo. Ah, está buena esta, hermano, aleluya. Yo siento que solo yo me gozo, Señor, aquí. No sé si solamente yo tenga el Espíritu de Dios o qué pasa. ¿Ah? No, todos tenemos el Espíritu de Dios, hermano. Aleluya. Mire esta manifestación espiritual. Para que vea cómo es de seria esta cosa, hermano. ¿Listo? ¿Preparado? Vamos a ver una escena en el cielo. Gloria a Dios. Esa me la mostró el Señor ayer. El pastor está hablando del Espíritu Santo y usted está con esas cosas. No, vamos a la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 22. Bendito Dios. Vamos a leer, hermanos. Hermanos, vamos a leer. Vamos, pues. Ponla ahí, Rigoberto. No, espérate, 22. Sí, el 7, no me cortes la lectura. Tiene que leer, allá también usted lea. Y dijo, no sabes qué, del 1 vamos a comenzar. Santo Dios, lávale. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel.
En este caso, Josafat es un buen rey. Y al rey que descendió, Acab, malito. Pero ¿se recuerda quién era Acab, verdad? ¿Quién era la mujer de Acab? La diabla de Jezabel. Óigalo bien. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Guerra, están a ese bien confiados. Y el rey de Israel, ¿ya leímos ese? No. Perdón, el 4. Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo? Un rey malo le dice a un rey bueno: ¿quieres venir conmigo? A pelear contra Ramot de Galaad, yo no me uniría. Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Ahí se equivocó. Y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego, mire, al menos usó esto, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová, le dijo. Óigalo bien. O sea, me interesa saber qué es lo que Dios piensa acerca de esta guerra. Que nos diga, que nos informe. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400. ¿Cuántos profetas eran? 400 profetas, señores y señoras. A los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Óigalo bien. Es un rey malo que espera una palabra buena. Amén. Y debe de haber un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo que le diga la verdad. Y dijo Josafat. Josafat no se la creyó mucho, mire hermano. ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Como quien dice, estos 400 no me convencen. Están como mentirositos, ¿verdad? Algo había en ellos que Josafat no tenía paz. Sigamos con él. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, dijo, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Sigamos. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Siga. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. ¿Qué le parece? Espíritu de Dios se movía allí. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro. Y dijo: así ha dicho Jehová: con estos acornearás a los sirios hasta acabarlas. Este hasta puso muestra, dijo: mira, así los vas a derrotar, le dijo. Payaso, hermano. Eso era como para darle más fuerza a su profecía, ¿verdad que sí? Sigamos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera. Oiga, todos profetizaban, o sea, había ¿qué? ¿Se da cuenta? Mire el espíritu que se movía en todos esos profetas, por favor. Diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. 400. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito, le dice. Como quien dice: te condiciono. Dime también como ellos, por favor. Si tienes el Espíritu de Dios, vas a decir lo que Dios te ha dicho. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Mire, aparentemente le dijo lo mismo, ¿verdad?
Pero ya imagino yo de la manera que se lo dijo. Sí, dale, sube, vas a ganar, le dijo. Éntrale. ¿A poco no sabes esto? Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Ahora quería saber la verdad, ¿verdad? Entonces él le dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él le dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono. Mire lo que le muestra, hermano, qué tremendo es esto. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. O sea que habían espíritus, no porque Dios no sabía lo que tenía que hacer, sino que le muestra el escenario de cómo se mueve el ambiente espiritual. Dígalo bien. Y de cómo Dios tiene control y Dios dice, ok, hazlo. Porque mire lo que pasa. Y salió un espíritu. Recuerden que estamos hablando de las manifestaciones falsas espirituales en el Antiguo Testamento. Fíjese pues. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová. Y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿y de qué manera? Dios no sabía de qué manera lo iba a hacer. ¿O sí sabía? Sí, lo que pasa es que nos lo está mostrando. Este es un escenario bonito de un ambiente espiritual, de cómo suceden las cosas y luego vienen acá a la tierra y se hacen una realidad en los corazones y en las mentes de las personas. Por eso cuando mire que cuando le está induciendo un espíritu de mentira, ay Señor, tenga mucho cuidado, porque dice, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y le dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Mire de qué manera. Ponle el 22 vos. Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Oh, sí se da cuenta de lo que está pasando ahí, ¿verdad? ¿Espíritu de qué dijo? O sea que ¿qué espíritu es el que está en los 400 profetas? De mentira. ¿Se da cuenta lo que nos permite Dios ver un poquito del cielo, de lo que sucede? Cuando viene y dice, no es que ellos quieren eso, es que ellos están hechos a la mentira, por lo tanto yo voy a empujarlos para que lo hagan. Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué? Porque detrás de todo esto ya venía el juicio en contra de Acab. Recuérdese que Acab había hecho algo bien malo. ¿Qué era lo que había hecho? Habían matado a Nabot. Le habían quitado su viña. Dios no olvida. Le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Ahora usted regresa a la escena, ¿va? Sí, ve, porque te va a ir bien. Pregunto, ¿la palabra era bonita? Pregunto, ¿la palabra era bonita? ¿Era buena? ¿Era agradable? ¿A quién de nosotros nos hubiera gustado escuchar esa palabra? ¿A quién no? Pero el punto acá es examinarnos a nosotros. Si la palabra que me están dando es en base a lo que yo estoy manifestando en mi vida, en mi manera de vivir para con Dios, entonces yo puedo discernir si es de Dios o si no es de Dios. Y esto es algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta, no solamente en el pasado, sino que también en el presente, porque el Espíritu de Dios no cambia.
Él no actuó de una manera allá y aquí es otro Espíritu Santo. No, Él es el mismo. Porque Dios no tiene sombra de variación. Sigamos. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Ahora tenemos que ver 5 capítulos más. Entonces se acercó Sedequías. Mire, aparece uno de los líderes de ellos. ¿Sedequías fue el que le puso los cuernos o no? ¿Sí va? ¿Sí, verdad? Va. Mire, él parecía ser que era entre los líderes de esos profetas. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo: ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Mire lo tremendo esto, hermano. ¿Sí se da cuenta las agallas que tuvo ese hombre? ¿Por medio de qué espíritu lo hizo? ¿Qué le dijo a Micaías? ¿Cómo es que el Espíritu de Dios está sobre mí y cómo es que se fue de mí y luego se fue a ti? Dímelo, dímelo. Mire, aparentemente quien se veía mal era Micaías. Y cuando dice esta palabra, aparentemente este hombre tenía autoridad y sabía lo que estaba diciendo. Pero ¿qué era lo que estaba realmente en él? Un espíritu de mentira. O sea, había falsedad. Eso, la palabra cuando es de Dios, siempre va a traer bendición. Siempre va a fructificar. La palabra que le estaban dando ellos, ¿qué iba a hacer? Iba a matar. Porque la palabra que no viene de Dios no produce vida, no produce nada. Si él escucha a Micaías, esa palabra que le hubiera traído, a pesar de que no era bonita, le hubiera traído vida. Exactamente. Santo Dios. Y Micaías respondió, después de que le dio la cachetada, mire ese tremendo. Mire todo lo que tenía que soportar el hombre que tenía el Espíritu de Dios. Hoy la gente se agüita, porque dice una palabra de Dios y la gente se enoja y dice: ay, mejor ya no voy a decirle nada. ¿Qué? Si se enoja, que se enoje. Si se va, que se vaya. Pero no puedes comprometer la palabra del Señor por el capricho o por el mugrero de alguien. No puede ser así, hermano. Y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos los profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti, le dijo. Mire que se lo dijo. No, pero eso ya lo habían leído, ¿no? A ver, el 25, sí. Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día, le dijo. Mire cómo habla un profeta de Dios. Cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Aquí se lo está diciendo al profeta. Ok, no te puedo dar esas respuestas, pero sí te voy a dar esta respuesta, le dijo. Tú lo vas a ver, le dijo, cuando te vayas y te tengas que esconder, le dijo. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y bendícelo. Dale una casa, un carro para la guerra, riquezas, porque me ha hablado palabra de Jehová. Aleluya. Esa es la bendición que trae cuando uno habla palabra de Dios. ¿Eso pasó? Yo quiero que se dé cuenta de esto. Y toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel. Ay, Señor bendito. Habló palabra de Dios y lo echaron en la cárcel. Pero ¿y la prosperidad y la bendición? No todo el tiempo es igual. Y mantenerle con pan de angustia, como que dice pan duro, ¿verdad que sí? Y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz, dijo. ¿Qué le parece acá? Ajá, ok. All right, le dijo. Y dijo Micaías, oiga esto, por el Espíritu de Dios: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Qué bárbaro, hermano. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios habla, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Y más te vale que tú y yo estemos atentos, porque si no nos va a ir muy mal. Dijo: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd, pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad.
No, para mí me va a quedar mejor. Léalo en su casa, léalo lo que falta en su casa. ¡Ah, pastor, por favor! No, le voy a leer yo eso. Es más, le va a quedar como tarea. Se lo voy a preguntar la próxima semana. Ya no le digas, hermana. Siga leyendo la historia. Siga leyendo la historia. ¿Verdad que ni la tenía en la Biblia? Porque como la estaba viendo aquí, ¿verdad? Ajá. ¿Se dio cuenta cómo se manifiestan los espíritus? Aleluya. Primera de Reyes 22. Lea todo Primera de Reyes 22. A ver. ¿Se dio cuenta cómo se manifiestan esos espíritus? ¿Cómo sabía, cómo discernir quién está diciendo palabras de Dios allí? Ya le dije. Si yo estoy en pecado y la palabra que me están dando es supuestamente de bendición y que Jehová está agradado de mí, ¿es de Jehová la palabra? ¿Podría ser de Jehová la palabra? Imposible. Dios no se puede contradecir a sí mismo. Por muy siervo del Señor que se la lleve, no puede ser de Dios. Y eso nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, porque si estamos en una vida pecaminosa, nos dan una palabra supuestamente buena y todo, sigue haciendo lo que haciendo, hermano, no nos va a ir bien a nosotros. No nos va a ir bien. Aleluya. Qué dureza la del corazón del hombre. Las falsas profecías en cuanto a la cautividad de Israel. Vayamos nosotros también a Jeremías capítulo 28, versículo 1 al 17. Ay, Señor, ¿por qué me pones a leer tanto? No les gusta leer mucho a ellos. ¿O sí quieren leer, hermanos? ¿Sí, verdad que sí? Está buena la historia. Usted quería que le siguiera leyendo la historia, yo sabía. ¿Por qué no la lee en su casa? Digamos, leamos esta, porque esta es otra, hermano, esta es otra buena. Pero fíjese, allá es de manera personal. Aquí es ya de manera en grupo, a nación. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. ¡Ajá! Palabra de Jehová. ¿Qué había dicho? Quebraré. ¿Qué es lo que está diciendo? En pocas palabras, Babilonia no nos va a conquistar, señores. Nosotros nos lo vamos a echar. No hay manera que nos pueda conquistar. Oiga bien. Y eso estaba contradiciendo ya las palabras que Dios había hablado por medio del profeta Jeremías. Óigalo bien. ¿En qué podía el pueblo de Israel poder conocer la manifestación espiritual que era falsa o que era verdadera? Porque estaba la profecía de este profeta, valga la redundancia, y del profeta Jeremías. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, dijo este profeta, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Fíjese pues, palabra próspera, palabra buena, y mencionó 2 años, ¿ok? 2 años, dijo, en 2 años yo voy a hacer esto. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá, que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías, amén. O sea, en pocas palabras, a mí me gustaría, verdaderamente, como israelita, como judío que soy, que fuese así. Es que a mí no me gustaría que le pasara lo malo realmente. Pero lamentablemente no es así. Dice, confirme Jehová tus palabras, le dice, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo esto, dice, con todo eso,
Oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. O sea que aquí es una palabra para todo el pueblo. Y el pueblo tenía que decidir qué es lo que debía de hacer. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Mire lo que hizo el tremendo. O sea que en pocas palabras, Jeremías lleva un, ¿cómo le llaman esto? Dijimos, un yugo, lo lleva acá de madera, para mostrarle al pueblo de la manera que iban a ser sometidos, ¿ok? Y lo llevaba de madera, ¿ok? Entonces, ¿dónde me quedé? Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mire, lo demostró, ¿a que sí? Del cuello de todas las naciones dentro de 2 años, y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, para mostrar la severidad del juicio. Como que dice, oh, no se conformaron con el yugo de madera, ¿verdad? Pues ahí les da un castigo más fuerte. Eso está tremendo, hermano. Por eso es necesario que oigamos siempre la voz del Señor cuando habla nuestras vidas. Sigamos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierros puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Santo Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año. ¿Qué le parece? Porque hablaste rebelión contra Jehová. Mire lo que es usar la voz del Espíritu Santo para supuestamente mostrar que Dios ha hablado por ti. Porque eso es exactamente lo que le está diciendo allí. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. 2 manifestaciones. ¿Cuál era la profecía de este profeta falso? Les va a ir bien, no nos va a ir muy mal. Quédense así. En cambio viene el profeta por el Espíritu de Dios al pueblo y dice, ustedes necesitan arrepentirse. Ustedes no pueden esperar que en la desobediencia Dios les traiga bendición. Dios no los meta al cautiverio, no pueda venir juicio sobre sus vidas. Esa es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la muerte del justo, quiere que se arrepienta. Pero si no te arrepientes, Dios va a establecer juicio sobre tu vida. Y ahí está exactamente la diferencia, porque cuando Jeremías le dice, mejor sométanse a Babilonia, les dijo. El yugo de madera era, sométanse. O sea, para que sea leve. Pero luego viene este y dice, ¡pam!, que le quiebra el yugo de madera. Así va a quebrar el Señor, dijo. El mismo Señor dijo, agárrate uno de hierro. Vamos a ver si lo puede quebrar ahora. Bendito el nombre del Señor. 2 profetas, uno falso, uno verdadero. 2 manifestaciones espirituales, una falsa y una verdadera. ¿Qué le causó al pueblo escuchar a los falsos profetas? Seguir lo que el Espíritu supuestamente hablaba por medio de ellos. Hermanos, fue algo tremendo. Deuteronomio 18:22, ¿qué dice? Gloria a Dios. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere,
Es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta que dice, no tengas temor de él. Santo Dios. Ananías quería contradecir el consejo del Señor y no se estaba dando cuenta de eso. ¿Por qué? Por querer favorecer a quién. Por querer agradar a quién. Mire, dijo Pablo, o agrado a los hombres o agrado a Dios, señores. Porque él quería agraciarse con el rey. El rey no quería escuchar la palabra que los iba a cautivar y que le iban a sacar los ojos. Pero él estaba haciendo, la palabra de Jeremías parecía dura, pero realmente era de misericordia. En cambio, este contradijo el consejo del Señor. A pesar de que su profecía se oía mejor, a pesar de que era más conveniente, a pesar de que era como un aliento. Aleluya. ¿En favor de quién profetizó él? Jeremías profetizó en favor de Jehová, porque estaba llamando al pueblo para que se arrepintiera. Voy a terminar con este punto. ¿Cuál era la base de la manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Cuáles eran las bases de la manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Esto es algo muy importante, porque cuando hay manifestaciones del Espíritu Santo tienen que estar basadas en algo. No solamente se pueden tirar al aire, no solamente se puede decir, yo creo, yo pienso, yo me imagino, yo siento. No, no hay tal cosa, hermano. No podemos jugar de tal manera con que el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros vamos a estar adivinando o vamos a estar solamente diciendo cosas solamente porque se oyen bonitas. Hay una cita en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20, que nos habla acerca de lo importante que es esto. Vamos a ver. Déjame llegar ahí. Gloria a Dios. Ponlo desde... Ponlo del 19, hermano. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Mire las preguntas que se hacen. Ahora, fíjese lo que dice el versículo siguiente, el versículo 20. A la ley y al testimonio. O sea, en pocas palabras, vas a preguntar algo, vas a irte a la ley de Dios, vas a irte al testimonio de Dios. Si no dijeren conforme a esto, o sea, a la ley y al testimonio de Dios, ¿qué dice la Biblia? Es porque no les ha amanecido, o sea, no tienen luz. No saben lo que están hablando, en pocas palabras. O sea, la base era que la ley y el testimonio, lo que Dios les había ya establecido como nación. Gloria a Dios. Toda manifestación entonces debería estar basada en la palabra de Dios. Mire lo que dice Deuteronomio 13 del 1 al 11. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Fíjese lo interesante que es esto, porque muchas veces va a ser que alguna manifestación pueda ser poderosa, pueda ser vista, pueda ser admirada, puede ser de que usted lo llame por lo sorprendente que es, por lo maravilloso que es, ¿verdad? Pero fíjese cómo le dice el Señor, y esta es una escritura muy importante para la iglesia. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, una manifestación espiritual realmente. Dice, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. ¿Sí le puso atención a lo que dice el Señor? Si se cumplió, dice, ¿verdad? Pero te dijere, ok, ya viste que sí se cumplió. Mira, hagamos todo esto malo entonces. Me tienes que obedecer porque ya viste que la señal se cumplió. Pero mira, desobedezcamos acá, a la palabra de Dios. Ahí está la advertencia. ¿Ok? O sea, en pocas palabras, yo le puedo, imagínense que el hermano Luis
haga una señal aquí de milagro. ¡Hala, qué bárbaro! Tremendo ese varón, ungido de Dios. Pero luego lo induzco a pecar. ¿Sí me entiende? ¿Me debe de seguir usted? Aunque haya hecho la señal. Exactamente. Una manifestación supuestamente espiritual, pero que yo lo llevo a desobedecer, amparado en esta manifestación. No hay tal cosa. Porque mire lo que dice: no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. ¿Probando con qué? Con la palabra. O sea que es más importante el milagro, es más importante la señal que la palabra, hermanos. No, porque el milagro y la señal puede estar contaminada, puede haber otra mano de otro espíritu. En cambio, la palabra de Dios no se puede mover. Aleluya, permanece para siempre. ¿Quién puede cambiar la palabra del Señor? Por eso Él dice, no te vas a mover. Por muy bueno, por muy grande el milagro, si te induce a desobedecer a Dios, no lo sigas. Dios te está probando. Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Siga. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, hablando de su ley. A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Ahí le está dando la importancia de lo que es la palabra de Dios. ¿Quién escribió la palabra? ¿Quién escribió la palabra? A ver, ¿quién escribió la palabra? La palabra de Dios. Entonces, ¿cómo va a ser posible que si una manifestación poderosa luego lo lleva a desobedecer? ¿Cómo puede ser el Espíritu de Dios ahí? Es imposible. No hay tal cosa. Tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal en medio de ti. ¿Se da cuenta que es un mal? Hay perversión, hay mentira, hay engaño. Quítalo, está muerto, no sirve. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o hijo de tu hija, tu mujer o tu íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tu padre, ni tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia. Y me borró la otra parte. Ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué dice? Para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a ser en medio de ti cosa semejante a esta. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base para una manifestación espiritual en el Antiguo Testamento? La palabra de Dios. A la ley y al testimonio, si no hacen caso a ella, es porque no les ha amanecido. Aquí dice, si te llevara en pos y te hiciera desobedecer, no lo sigas, dice. Pero Dios, si mira el poder, mira las no lo sigas. Te está probando el Señor. Te está probando el Señor. ¿Se da cuenta que hay bases para una manifestación? Bendito el nombre de Dios. ¿Cuál era la base de la manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Toda manifestación espiritual debe estar basada en la obediencia del pueblo de Dios. O sea, si hay obediencia, Dios va a traer palabra a nosotros. ¿Sí me entiende? Pero si hay desobediencia, no podemos esperar nosotros una palabra buena de parte del Señor. Entonces, esta es una base también para que nosotros podamos entender
No, yo no puedo estar en pecado y esperar una buena palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. No, siempre va a venir una palabra de juicio si realmente es palabra de Dios. Porque Dios va a castigar la desobediencia. ¡Aleluya! Toda manifestación espiritual debe estar alineada con el plan de redención de Dios y no con el personal o solamente con el del pueblo. O sea, en pocas palabras, las profecías, el mover del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento siempre fue en base al plan de redención. Nunca fue para capricho de alguien. Nunca fue para el éxito personal de alguien. Cuando le profetizaron al rey de que Babilonia venía, la profecía que agarraron ellos, a ellos no les importaba el plan de Dios, a ellos no les importaba la santidad de Dios, la justicia de Dios, a ellos les importaba el bien de ellos. Fíjese cómo se desvirtúa la manifestación del Espíritu Santo por el capricho o el egoísmo de ciertas personas. Eso no puede ser manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente piensa en una persona, piensa como iglesia para nosotros, para que el pueblo pueda ser edificado, para que el pueblo pueda ser exhortado, para que el pueblo pueda ser consolado. Las manifestaciones entonces del Espíritu Santo siempre estaban alineadas al plan de redención de Dios y no con el personal o solamente con el pueblo. Por ejemplo, en el caso de las manifestaciones espirituales que recibió José, que recibió David, todo siempre era con el plan de redención. Las manifestaciones de poder eran para que Israel fuese liberada y pudiera seguir el camino. Las manifestaciones espirituales que tuvo Daniel no eran personales, eran siempre mirando su pueblo y viendo hacia el futuro de la obra que Jesús iba a hacer. El día de hoy la manifestación espiritual se ha hecho personal, se ha hecho para el éxito, se ha hecho para el dinero, se ha hecho para lo material, se ha hecho para la vanidad. Esa es mentira. No puede ser verdad. Porque el Espíritu Santo no usa esas cosas, hermano. No, si las usara, ¿sabe qué pasaría? Estuviera contradiciendo lo que Jesús dijo. Y Jesús habló inspirado ¿por quién? Así de sencilla es la cosa. Ninguna manifestación espiritual, aleluya, podía parecer buena o que se cumpliese, aleluya, podía llevar al pueblo a desobedecer la palabra de Dios. O sea, en pocas palabras, una manifestación espiritual que a usted, imagínense que el mover del Señor, y el Señor dice que vas a tener una empresa y que vas a tener mucho dinero y que te vas a ocupar y que ya no vas a tener tiempo para el Señor, para hacer la obra del Señor, para tener comunión con Dios, para santificar tu vida, sino que tu enfoque va a ser en las cosas materiales de esta tierra. Por favor, ¿puede ser el Espíritu Santo? No puede ser el Espíritu Santo. Porque está contradiciendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esas manifestaciones del Antiguo Testamento siempre iban en contra de las cosas personales de las personas. Y nunca una manifestación espiritual va a ser para que desobedezcas o para que quebrantes la obra del Señor. A mí por el Espíritu, dicen los hombres del día de hoy, me mostró que tú te tienes que acostar conmigo, le dice. Y la gente tan ignorante, tonta, bruta, todo lo que usted le quiera llamar, lo hace. Eso es contradecir la Biblia. ¿No, acaso la Biblia no habla de adulterio, de fornicación, de lascivia? Y los hombres, hermanos, si usted mira las cochinadas que los supuestos ungidos del Señor o que manifestaciones del Espíritu Santo se ven el día de hoy, Dios mío, no entiendo cómo es que la gente puede, pero como se les ha llenado también, así como al profeta, también a ellos, hermano. Por eso a usted y yo le tenemos que dar gloria a Dios, porque nos ha guardado de todo ese mugrero. Bendito el nombre de Dios. La manifestación espiritual
nunca estaba basada sobre la riqueza, nunca estaba basada sobre el éxito o la prosperidad personal, o un grupo, aleluya, de personas por sobre la obediencia a Dios y su palabra. Siempre la manifestación de Dios espiritual demanda un cambio de actitud en nosotros. Cada vez que los profetas de Dios hablaban, cada vez que la manifestación del Señor descendía, era para llamar al pueblo al arrepentimiento, para que volvieran. Oiga la manifestación. Era cuando hace lo de Elías, cuando pasa lo de Elías, no es para que Elías se luciera. Es para mostrarles que no hay Dios como nuestro Dios. Es para avergonzar a los dioses falsos y decirles, si siguen a ellos, así van a terminar ustedes. Es por misericordia que Dios mostró sus milagros. Pero no era para que se luciera el profeta Elías o para que la gente lo admirara. Amén. Siempre la manifestación espiritual va a ser para hacer un llamado a la vida del ser humano. Gloria al nombre del Señor. Los reyes de Israel se enojaron por la palabra que los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel habían hablado acerca del juicio y destrucción que vendrían sobre ellos debido a la desobediencia, a pesar, oiga bien, a pesar de que eran pueblo de Dios. O sea que puede venir una palabra de juicio sobre tu vida, a pesar que estés en la iglesia. Así es. Dios conoce tu condición. Hay gente que se enoja. El pastor predicó eso por mí. Gloria a Dios y prediqué por ti y te llegó la palabra. Porque quiere decir que todavía tienes la capacidad de poder oír la voz de Dios. Si ya no la oyes, cuidado, porque eso quiere decir, hermano, que estás en problemas. Has caído en un espíritu de apostasía, en el que ya no puedes distinguir la voz de Dios. Que el Señor nos libre. Aleluya. Santo Dios. Las falsas manifestaciones espirituales siempre estuvieron a favor de la desobediencia, a favor del pecado, en contra de la palabra del Señor, en contra del plan de Dios, en contra de su santidad, en contra de su voluntad, porque siempre fue de una manera personal y egoísta, sin importar nada más. Por eso esa gente se enojaba, por eso la gente se enoja, porque Dios le llega a lo más profundo de su corazón. Le dice, eres hipócrita, eres mentiroso, eres pecador, eres desobediente, eres avaro. Y no nos gusta muchas veces, pero la palabra no es para ofendernos, es para enfrentarnos, llamarnos la atención y decirnos, este es el Espíritu de Dios que quiere que te arrepientas. Gloria al Señor. Ahora entonces hago la pregunta, ¿fue indispensable la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Para qué? Para obtener la victoria ante las adversidades, ante los enemigos que ellos enfrentaron. Pero la manifestación espiritual siempre está basada en la verdad establecida por Dios, respaldada por la obra redentora que Dios dio. Una manifestación, y con esto voy a terminar, una manifestación espiritual siempre está basada en la justicia. Nunca puede decir, este es el Espíritu de Dios actuando injustamente. La manifestación del Espíritu de Dios siempre tiene que estar manifestada por la verdad. No puede haber otra cosa. Si hay mentiras en las manifestaciones espirituales, no es el Espíritu Santo. Una manifestación espiritual siempre está basada, oiga bien esto, en la santidad de Dios y en la santidad de su pueblo. Si hay una inmoralidad, si hay cosas, hermano, que no van conforme a los estándares de Dios, y me dicen a mí que es una manifestación espiritual, es la mentira más grande que se pueden echar. Porque Dios es santo y su pueblo es santo. Esas son las distinciones en las que el Espíritu Santo se mueve de manera genuina. Lo demás es puro invento de los hombres. Entonces,
Hoy hablamos acerca de que la obra del Espíritu Santo fue muy importante en el Antiguo Testamento. ¿Es importante el día de hoy? Lo debe de ser. Y eso es lo que vamos a seguir viendo. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Cierre sus ojos.